En esta oportunidad vamos a hablar un poco Scrum en áreas comercial, una experiencia en donde trabajo. Igual ahorita van a conocerme un poquito más, ¿sí? Un poquito primero, acuerdos de este espacio para respetarlo un poco, tomar nuevas perspectivas, tratar de ver las cosas de una manera distinta, de un prisma distinto. Eso nos amplía un poco la visión, ¿sí? Micrófonos apagados, si no es la persona que en un momento determinado está conversando. Ojalá todos con la cámara encendida. No me gustaría verle solo las fotitos, así siento que estoy con ustedes aquí mismo. Mucha apertura, pensamiento en lo que ocurra, en lo que pase. Levantar la manito si en algún momento tienen alguna duda o alguna inquietud. Tratar de pasarla bien en este espacio y siempre, señores, tratar de dar feedback antes de irnos, ¿sí? Es muy importante. Bien, un poquito para los que no me conocen, soy César Ricardo Machado, Mateo, soy venezolano, vivo en Chile casi hace 8 años. Hacia la derecha está un poco mi background académico, donde lo de abajo es estudios universitarios, pregrado, posgrado, etcétera. Hacia arriba está un poco algunas certificaciones en temas de agilidad. Lo último es como Scrum Trainer de Scrum Inc., que es la casa de Jack Sunderland. Hacia la izquierda, un poco el background profesional, donde he pasado por mucha industria, la mayoría de las veces por la banca. Actualmente trabajo en BCI, ¿verdad? Que llevo 2 años y medio acá, dentro del proceso de transformación, y formo parte también un poco de Ayala University, que es un emprendimiento chico donde buscamos ayudar a las personas en temas de agilidad, certificación, etcétera. De hecho, nuestro lema, ayudamos a que seas tu mejor versión. Mi lema es, seamos juntos la mejor versión, ¿sí? Si alguno quiere seguirme, César Machado M en LinkedIn, puede ubicarme, ¿bien? Adicional a esto, soy coautor de un libro que escribimos varios agilistas en un AOC, que fue el que se hizo en casa cuando arrancó la pandemia. Hay un módulo ahí que escribí de OKR, y hay módulos muy interesantes aquí igualmente para que alguno lo lea. El libro no es caro, no me acuerdo exactamente cuánto está, como $10, algo así, pero hay bastantes módulos interesantes. Bien, ok, un poquito el contexto de lo que fue esta implementación. Yo soy informático de profesión, desarrollé por más de, no sé, de 10 años o cerca de 8 años, y esto para mí fue un desafío nuevo porque implementar agilidad en contexto no software es distinto, ¿no? Y no sabía con lo que me iba a enfrentar, ¿bien? Entonces, un poco cómo esa unidad o esa gerencia, era una gerencia netamente por especialidad, ¿no? O por silo, como diríamos, ¿no? Había un silo que era ventas pyme, otro silo que era ventas personas, otro que eran los especialistas en contenido y otro que eran los especialistas en gestión y plataforma, ¿bien? Obviamente había una cabeza ahí que era la gerente. No sé si aquí se me habilita, no tengo un puntero acá. Bueno, no importa. Se ve Ok, igual la flecha del mouse, ¿eh? ok, perfecto. Y esta área, algo que tiene esta área, bueno, ahorita se estructuró un poco, que la líder es una líder con un mindset, a pesar que no había trabajado todavía con agilidad, tiene un mindset que calza muy bien con el contexto de la agilidad. Entonces ella quería hacer un cambio, ¿no? Y quería ser como la primera área o la primera gerencia que trabaje con agilidad, no siendo software, ¿bien? Y la idea era transformarse en una unidad más por valor, donde, si se dan cuenta, armaban equipos multidisciplinarios de toda esta especialidad, y a la cabeza iban a haber tres personas que obviamente son las que gobernarían un poco toda esta estructura, ¿bien? Entonces, ¿cómo era ese cambio? Bueno, iba a armarse un equipo que era habilitación del viaje del cliente, otro que era la explotación del cliente pyme, otro la explotación del cliente persona, y otro la explotación de clientes de seguro de inversión. Esto no es software, es grow, explotación comercial, ¿bien? Entonces, pasar de una estructura de silo a una estructura más de equipos multidisciplinarios autónomos, ¿bien? Pero para eso se definió un DEPARA, ¿bien? De dónde estamos ahorita hacia dónde queremos transitar. Entonces, lo primero era, bueno, de lo que ya habíamos mencionado, de un equipo segmentado por especialidad a equipos multidisciplinarios, ¿bien? Segundo, era una estructura bastante
en silo y tenía 4 niveles para poder tomar decisiones. Y lo que querían era pasar a una estructura un poco más plana, ligera, que era una estructura de 2 niveles. Entonces, eso era una de las cosas que se buscaba dentro de esa transformación. También algo importante, de tener una visión concentrada en una sola área, una visión del cliente concentrada en una sola área, a la contability de punta a punta de cada equipo. Es decir, todo lo que derivaba del cliente que fuera directamente al equipo que tiene el ownership sobre esa explotación o esa unidad que quiere de cierta forma trabajar. Entonces ya descentralizo un poco el trabajo, no todo me tiene que derivar por un solo canal para poder entregárselo a los equipos. Entonces eso también era un cambio significativo. También importante, de tener metas y objetivos individuales o un balance individual y adicional a esto, que era anual, por especialidad quería pasar a uno que sea más de OKR como una gran gerencia y después cómo derivaba eso a los equipos, donde obviamente era compartido las responsabilidades del negocio entre todos, ¿no? No que tú porque eres una especialidad tenés un balance distinto al de otro, aquí es compartida, ¿no? Y es una de las bondades que tiene la OKR que va a fomentar mucho la colaboración y todo centrado en lo que es realmente importante para el negocio. ¿Okay? Otro es, bueno, de una relación jerárquica con stakeholders, de una sola jefatura a trabajo colaborativo con stakeholders. Es decir, los equipos, de cierta forma, van a tener la autonomía para poder salir y trabajar con los stakeholders directamente y no solo la jefatura y el alto mando de esa jefatura. ¿Bien? Y algo súper esencial y que era relevante para este equipo, ellos eran netamente unos tomadores de pedidos, ¿verdad? Y querían ser más unos agentes que entreguen valor al cliente, que ser como unos consultores dentro del negocio. ¿Bien? Entonces, esto es un poco el depara de lo que querían estos equipos. ¿Cómo fue este proceso de transformación? Bueno, eso empezó con un piloto que se definió, yo hasta ese momento no conocía nada, por ahí de esta una de las personas que trabajó en este piloto, que se definió, bueno, hagamos esto como un MVP, piloteemos con uno de los equipos, en ese caso fue la célula de explotación PYME, veamos qué aprendizaje sacamos de esto, cómo obtenemos ciertos lineamientos que nos ayudan de cierta forma a darle una orquestación mucho más amplia a lo que va a ser esta transformación. Eso fue entre junio del 19 a noviembre del 19. ¿Bien? En enero del 2020 se define y se aprueba en el comité de dirección de esta organización esa transformación de esa área, ¿no? Basado en los resultados que se obtuvo en ese piloto. ¿Bien? Llega foco pandemia, ¿verdad? Toda la organización, como dicen en Argentina, estaban en un quilombo, corriendo, la contingencia, etcétera. Y recién en septiembre, o precisamente más o menos en agosto, entré yo a lo que iba a ser ese proceso de transformación de esta unidad, ¿no? Tomando esto a partir de un proceso que tenemos nosotros que le llamamos Viaje RI, donde habilitamos a los equipos dentro de un contexto ágil. Habilitamos en todas las líneas, ¿no? En prácticas, en capacitación, en acompañamiento, habilitación de las herramientas de Jira, entrenamiento de Jira, configuración, acompañamiento a los líderes. Es un proceso bastante completo donde lo llevamos a los equipos. Entonces, esto inició con el primer equipo, que era el equipo 1, ¿verdad? Y la idea es que en esos durante 4 meses, poder transformar al resto del equipo. Eran totalmente 4, ¿no? La segunda ola fueron el equipo 2 y 3, y el tercero, bueno, el equipo 4. Ese equipo 4 era el que ya había vivido el piloto, que ya tenía cierta experiencia en esto, ¿no? Entonces, para todo esto, bueno, se diseñó un gobierno, organización, roles, se transformaron procesos de trabajo, eventos, artefactos, etcétera. Se activó algo que vamos a ver ahorita, que llamamos una triada. Se hizo un rollout de la transformación de la gerencia, se definieron esos OKR que iba a tener la gerencia y cómo esto impactaban a los OKR de la organización. Y bueno, se constituyeron 4 equipos o 4 células ágiles que iban a trabajar en esto. Bien. Entonces, ¿cómo fue un poco ese proceso de transformación? Y aquí vamos a ver algunos matices y les voy a explicar por qué. Bien. Había una gerente, ¿verdad? Que llevaba todo esto, que era un área se llama canales digitales, que básicamente lo que buscaba explotar es los canales, ¿sí? Y esa triada que se conformaba
y esto es algo que me gusta mucho de esta organización, que tenemos una mirada de triada donde tienes todas las aristas de los equipos ágiles, ¿no? Tienes la arista del qué o del negocio, tienes la arista del proceso o de la performance, que ahí en este caso el Scrum Master, la línea de agilidad, y tienes una arista que es la parte técnica, ¿no? En este caso un Technical Manager o un TL cuando es desarrollo de software. Pero en este caso no había esa parte, ¿no? Pero de igual forma tienes esta triada, ¿no? CPO, Chief Product Owner, que de él van a derivar todo lo que es el negocio, un Agile Coach o Delivery Manager, que también lo usamos un poco así en esta organización, y el Technical Manager, ¿bien? Entonces, aquí están los 4 equipos. Fíjense que está uno que es el habilitador, y fíjense un primer cambio que hay aquí que se llama Channel Owner. Aquí no es Product Owner, y esto era un cambio también significativo. ¿Por qué no es Product Owner? Porque ellos no tienen un producto, ellos lo que están es explotando un canal, ¿bien? Entonces, ellos lo que hacen es explotar comercialmente ese canal con los productos que pasen por ese canal, ¿bien? Entonces, tienen un rol que es el Content Platform Manager. Fíjense que el Channel Owner y el Content Platform Manager dependían del CPO. Es la línea, es como, como que si fuera el chapter, si lo viéramos de esa forma. Después, tienes el Data Manager. Los Data Managers son los especialistas en datos, ¿no? En sacar información, hacer cruces, etc. Estos dependían, obviamente, del Technical Manager a nivel de orientación dentro de esta estructura, ¿no? Tenías experiencia y Scrum Master, tenías diseñador y tenías Process Lead. En esta línea, el que da la guía dentro de estos equipos era el Agile Coach, el Scrum Master. Esto eran otras personas que son habilitadores, ¿bien? Y después tenías 3 células adicionales que son las que explotan. Esto te habilitan para después ser explotado comercialmente, ¿bien? Entonces está el de PYME, el de persona y el de crecer ahorrar, que era el de seguro e inversión. Entonces fíjense que los roles son básicamente como los mismos. El Channel Owner, que va a explotar todos los productos que pasan digitalmente, que son de PYME. Este te va a explotar comercialmente todos los productos que son de persona, ya sea cuenta corriente, si es un banco, si es retail, compra, etcétera. Y este es lo que son de inversión. Y fíjense que son equipos chiquiticos, Content Platform Manager, Data Manager, aquí un diseñador y Scrum Master. En términos generales, lo que estos equipos construían era campañas y paneles, ¿no? Panelería para ver cómo se comporta esa cierta campaña o cómo se está comportando una venta o cómo está impactando la experiencia del cliente de esa habilitación, etc. Y transversalmente a esto había un equipo que se llamaba producción digital. Producción digital, ¿por qué? Porque estos diseñadores tenían cierta capacidad, pero habían ciertos elementos de lo que querían desarrollar dentro de un entregable o una campaña que no tenían los skills suficientes para poderlo llevar a cabo. Cuando era así, eso se derivaba a un equipo transversal. Y obviamente también tenía un equipo de UX UI para darle las buenas prácticas de lo que tenía esa organización, la guía de cómo se debería implementar ciertas campañas, etc. Estos equipos eran más Canva. Y bueno, aquí están otros porque esta gerente tenía otras cosas acá. Bien. Ok. ¿Qué aspectos generaron un impacto de esta transformación después de esos meses? La experiencia cliente de lo que se estaba llevando a cabo dentro de los productos mejoró en un 8%. ¿Sí? Es decir, se incrementó en 8% el aumento del SNEC. El SNEC es un indicador que se tiene dentro de esta organización para medir la experiencia cliente. Este dato sí es súper relevante. La productividad de los equipos incrementó notablemente. Las campañas se incrementaron el 60%, el número de campañas que se desplegaban dentro de estos equipos. Eso conllevó a que se disminuyera un 50% el tiempo de ciclo de los equipos. Eso para el momento en el cual yo dejé el proyecto. Hoy estuve en una reunión donde, y para darle un número más o menos redondo, generar una campaña en esta gerencia tardaba alrededor de 15 días. Generar una campaña. Cuando yo salí del proyecto, tardaban alrededor de unos 7 días, 6 días. Hoy día están generando campañas en 5 días. Y de hecho hay un proyecto que se va a hacer dentro de un proceso de transformación que hay dentro de estos equipos,
que lo que se busca también mejorar un poco más esa productividad o ese tiempo de ciclo que tienen esa campaña. Esto fue súper significativo y esto generó bastante impacto dentro de esa transformación. Otra cosa que también se incrementó 8%, la digitalización. Obviamente, en modo pandemia, muchos de los procesos y ese equipo de habilitación era fundamental para digitalizar muchos de los procesos que tenían los clientes para, obviamente, explotarlos después comercialmente. ¿Bien? Y algo que fue significativo y que muchos creen, ah, no, es que vamos a trabajar agilidad, tenemos que contratar mucho más gente. Bueno, aquí hubo 100% reconversión, no hubo incrementales, no se incrementó la planta, ¿verdad? Se reconvirtieron algunos roles y el engagement de los equipos aumentó 9 puntos, ¿bien? Entonces, esto es bastante interesante. Números reales, que esto fue, no sé si fue en enero o febrero que cerramos un poco este proyecto y que hicimos un cierre, ¿bien? Algo también importante en un proceso de transformación es importante hacer gestión del cambio. Y en esta organización, una herramienta que es muy poderosa y que algunos la deben conocer es el ACCAR. Aquí también se midió cómo era el impacto de esta transformación en los miembros de esta gerencia, ¿no? Donde tuvimos el ACCAR, el acrónimo de conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo. Un 97% tenía la conciencia de por qué era importante el cambio. La organización se estaba cambiando, estaba transformando y ellos querían ser los pioneros en ese cambio. Por eso el deseo era 100%. Cuando yo llegué a este equipo, yo creo que ha sido uno de los equipos, este gran equipo, porque fueron cuatro células, las ganas que tenían, el deseo era impresionante. Disfruté mucho trabajar con estas personas porque el deseo era enorme, enorme, enorme. El conocimiento, 97, el conocimiento después de todas las capacitaciones. Nosotros hacíamos capacitaciones en ese viaje ready semanalmente a todos y hacíamos un espacio de Link Coffee a todos donde aclarábamos dudas. Obviamente, aparte del acompañamiento que había a cada uno de los equipos. Bien, la habilidad, 86%, obviamente estábamos iniciando, estaban empezando. Obviamente, ese deseo lo llevaba a que esa habilidad se desarrollara mucho más rápido. Y el refuerzo estaba en 78%, sí. Había capaz muchas cosas que teníamos que reforzar y esto respondía porque el equipo 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eran 3 olas? La ola 1, la ola 2 y 3 y la ola 4. Cuando los de la ola 3, 2 y 3 y 4, al principio fue mucha capacitación. Cuando ya llega el momento de empezar a implementar con ellos el cambio, donde empezamos a acompañar, ya muchas cosas capaz se olvidan y hace falta un refuerzo. ¿Bien? Entonces, el ACCAR, la herencia general del cambio de esta gerencia fue un 92%, un número muy bueno, donde mayor 80 es un número realmente positivo o interesante dentro de ese proceso de cambio. Bien. Entonces, algunos tips o aprendizajes a considerar de esta implementación, ¿sí? Importante, tomar todo como una experiencia de aprendizaje y estar abierto a ideas de los demás. No las sabemos todas, hay que tener mucha apertura, ¿verdad? En las experiencias que tienen otros, los aprendizajes que tienen otros, las opiniones que tienen otros, las ideas que pueden aportar otros, y es cómo construimos entre todos esa experiencia, ¿sí? Lo otro, permitir espacios para conectar como equipo. Señores, yo soy un fiel creyente de esto. A mí me gusta hacer muchas actividades de team building. Aquí le voy a dar una anécdota. Cuando yo fui a Scrum Master en BBVA hace un par de años atrás, BBVA Chile, mucho antes, como año y medio antes que se vendiera, yo había definido como una ceremonia o un evento que le llamé Sprint Celebration. El Sprint Celebration era cuando terminábamos el sprint, cumplíamos los objetivos del sprint, nos íbamos a celebrar. Ese irnos a celebrar, bueno, era irnos a tomar una cerveza o ir a jugar pool, etc. Ese tipo de actividades donde conectas en lo personal hacen que las personas tengan mejores relaciones laborales, la comunicación sea mucho más efectiva, etc. De hecho, anécdota, nosotros teníamos un QA en el equipo que el chico nada más lo escuchábamos era en la daily, más nunca. Después de ese Sprint Celebration, no parábamos de que hablara en el día a día. Tiraba talla, jugaba, echaba broma, etc. ¿no? Entonces, espacio para conectar es importantísimo porque va a permitir que las relaciones se potencien. ¿Bien? Aceptar las equivocaciones, los errores y seguir adelante. No quedarte pegado, señores.
Tomar los errores y las equivocaciones como una oportunidad, un aprendizaje, reflexiona, interioriza qué es lo importante que tienes que tomar en cuenta de eso que cometiste y seguir adelante, pero no te quedes pegado, ¿bien? Porque ya está fuera de tu ámbito de control el pasado, enfócate en el presente y en lo que puede venir en el futuro, ¿bien? Cuidarse, cuestionarse los planteamientos de los demás y de las otras áreas de la organización, pero cuestionarlo es como con ese pensamiento crítico, ¿no? Si lo que estamos haciendo está bien, lo que están planteando está bien, la organización, esto que está planteando está en la dirección que realmente queremos, etcétera. No, no en el sentido de generar conflicto o buscar problemas, no. Es tener un poco ese pensamiento crítico y crear tu propio criterio sobre las cosas que estás llevando a cabo. ¿Ven? Ser flexible para soltar el trabajo que uno está acostumbrado a hacer y entender que hay otras formas de hacer las cosas que pueden ser más efectivas. Esto es una de las cosas que nos vamos a enfrentar más allá de las transformaciones en los que somos agentes de cambio. La gente está acostumbrado, es como el sistema inmunológico. Cuando un virus intenta entrar en tu organismo, el sistema inmune empieza a atacarlo, ¿no? Esto ocurre también, tiene una lógica dentro del contexto organizacional. Si tú estás acostumbrado a hacer tu café todos los días de la misma forma, que venga alguien y te diga, no, mira, pero es que es mucho más efectivo, eso genera un poco de roce. Hay que tener cuidado, hay que ser flexible un poco, tratar de esa apertura de soltar y escuchar al otro, ¿no? Ver qué propone, experimentarlo, a ver si te gusta, a ver si te genera mejores resultados, etcétera. Cuestionarse los procesos con el objetivo de optimizarlo. Esto mucho pensamiento lean, ¿no? Eliminar desperdicio, cuestionarse todos los procesos. Esto me genera valor de cara al cliente, nos genera valor a nosotros como equipo. Este proceso realmente no pudiésemos hacerlo mejor. Hay personas que llegan a un sitio y un proceso es tal cual y puede ser lo más ineficiente, pero no dicen nada, ¿no? Ni se lo cuestionan. Ah, es parte de mi trabajo y lo hago. Hay que tener un poco ese pensamiento, ese growth mindset de decir, oye, pero esto lo pudiésemos hacer mejor, ¿no? Aquí le voy a dar una anécdota. Me acuerdo, yo trabajé en Falabella, en ese momento desarrollaba. De hecho, hice mi primera charla de Scrum ahí, antes de irme a BBVA. Y me acuerdo que una vez me mandaron a hacer que tenía que llamar un servicio web para, no sé, algo que tenía que ver con el retail, algo, no me acuerdo qué era. Y la persona se metía en una aplicación y cargaba los datos todo manual, uno por uno, y eran como 30 root que tenías que... Entonces yo dije, pero esto es ineficiente. Me acuerdo que hice, no sé si alguno aquí programa en Java o ha programado en Java, pero es un lenguaje de programación donde hice una clasecita chica y generé los componentes para poderme conectar al servicio y hice un while, ¿no? Donde cargué un TXT, lo hice como en media hora. Me acuerdo que mi jefa fue y me preguntó, ¿cómo lo hiciste? No, hice una clase ya. Es un poco ese pensamiento de, no, si podemos optimizar las cosas, optimicémoslo, ¿no? No nos quedemos con lo que está, si hay oportunidades de que eso mejore, ¿no? Entonces, eliminar desperdicio, ¿bien? Compartir conocimiento e información entre ustedes para que todos entiendan lo mismo. Esto es importante, las conversaciones, señores. No es lo mismo, y aquí yo me voy a ir un poco a lo que es el valor número uno de la agilidad, interacción y personas sobre el proceso de herramientas. Si no generamos las conversaciones pertinentes cara a cara, el entendimiento muchas veces no se va a dar de una manera mucho más efectiva, ¿no? No es lo mismo que yo le diga a Gustavo, Gustavo, mándame el informe de tal cosa por correo, esperar que Gustavo capaz lea el correo, ver si capaz entendió realmente lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, es mucho más efectivo generar la conversación y que tengamos el entendimiento ambos de qué es lo que se quiere, ¿no? Para que sean pedidos y ofertas efectivas. Bien. Humildad y paciencia. Y esto es muy relevante. Es distinto trabajar solo que trabajar en equipo, ¿no? Muchas veces hay que dejar de hacer y deshacer las cosas para tomar mejores decisiones. Hay personas que les gusta trabajar solo y hay personas que capaz no les gusta mucho trabajar solo, pero eso hay que irlo llevando con mucho cuidado, con paciencia, con humildad, etcétera, ¿no? Es muy distinto, ¿no? A mí me encanta trabajar en equipo, no sé si es porque soy mellizo, vine al mundo acompañado,
De hecho, esta sesión la quería hacer acompañada, pero no se pudo dar. Pero no es lo mismo trabajar solo que estar, y ahí entra mucho el respeto, la tolerancia, la empatía, hay una serie de valores interpersonales que hay que poner sobre la mesa para poder tenerlos presentes a la hora de trabajar en equipo. Esto, señores, Scrum en áreas comerciales es totalmente distinto. Fue un desafío para mí. Yo me acuerdo de la primera reunión, no entendía nada, señores, no entendía. Los chicos me hablaban y yo no entendía nada cuando estaba tratando de que me dieran contexto del equipo, ¿no? Fui aprendiendo en el camino, ¿no? Y fue bastante lindo. De hecho, el tema de historia de usuarios aquí no tenía mucho sentido. Porque no es una funcionalidad, no es una capacidad que estás desarrollando para un cliente. Quieres que el cliente haga clic, pero sobre una campaña o sobre un banner o etcétera, ¿no? Entonces, le tuvimos que dar un matiz a ese artefacto, ¿no? De hecho, en Jira, yo le creé el issue campaña, ni siquiera lo dejé historia de usuario, creé el issue campaña. Era igual, era una historia de usuario, pero cognitivamente cuando leía era campaña. Entonces, le dimos una estructura, los criterios de aceptación eran bastante planos, ¿no? La base es de 500.000 clientes, las condiciones legales son estas, se despliega el Día de las Madres, no sé. Los criterios eran mucho más simples de cómo se suele redactar en desarrollo de software. Y importantísimo, señores, pero muy importante, contar con ojalá Agile Coach o algún Scrum Master con experiencia. Aquí los Scrum Master no tenían experiencia, eran Scrum Master, ¿se acuerdan que le dije que era reconversión total? Bueno, eran personas que, como dicen en Chile, no cachaban nada, no cachaban una weá de lo que era un Scrum Master, ¿no? Y eso realmente a mí me generó bastante gasto porque tenía que enseñarle a ellos y tenía que estar con los equipos. De hecho, una de las cosas que hice un template, un Excel, donde puse como un DOD de las cosas que deberían darse dentro de cada evento, ¿no? Y eso como para que lo ayudara a ellos. Y tuve que hacer algunas cosas como para poder hacer trabajo cross y no tan individualizado. Entonces, es importante. Ojalá, me acuerdo que se contrató un Scrum Master externo que tenía bastante experiencia y eso me ayudó mucho a desahogarme un poco en eso de tratar de ir amoldando un poco en el rol a esas personas, ¿no? Bueno, dudas, preguntas, no sé, abro el espacio, quedan un buen espacio como para hacer preguntas, ¿sí? Los escucho. Hola César, Hola. ¿qué tal? Te Muy bien. habla Luis Bacialupo de Perú. Yo soy el coach en una compañía acá y tengo una pregunta. No, de hecho, nosotros también tenemos algunas áreas comerciales como que se están transformando, ya, pero hay una parte del enfoque que ustedes han tenido que me parece súper interesante, y es la parte del Lean, ¿no? De cómo a los temas operativos, no solamente a las nuevas cosas que se están haciendo, como que iban buscando mejores cosas de hacerlas. ¿Qué, qué cosas recomiendas o cómo hicieron para, por ejemplo, esos enfoques de las campañas, en reducirlas, esos tipos de ciclos, reducirlos, ¿no? ¿Qué cosas recomendarías o qué cosas les ha funcionado? Mira, no, aquí yo creo que lo que funcionó fue tener equipos multidisciplinarios. No sé si te diste cuenta al principio, el que movilizaba de cierta forma todo lo que era la campaña era una sola persona, ¿no? La responsabilidad era de ella. De hecho, voy a proyectar nuevamente para que lo veamos para explicártelo un poco mejor, ¿sí? En un segundo. Gracias, César. Fíjate, estas personas eran como los líderes de estos equipos, ¿no? Entonces, lo que era de PyME aquí, ellos llevaban distintos temas de PyME y esta persona tenía que movilizar todo lo que era esa campaña. Entonces, tenían que venir acá, oye, por favor, no sé, no, con esto no, con el de contenido, oye, por favor, necesito que tal cosa para poder desplegar esta campaña, ok. Iban después con el especialista de gestión de plataforma, oye, ¿sabes que necesito desplegar esta campaña? Y era un silo, ¿no? El trabajo era muy lento porque no estaban sentados juntos, no estaban dentro de un mismo contexto, no tenían el mismo propósito cada quien. Entonces también aquí incluirle lo de los diseñadores que no están mapeados acá porque son como externos, ¿no?
priorizar cuál es la campaña de mayor prioridad que la otra. Era un trabajo muy artesanal de, uy, y aquí, y allá, tal, y era muy latero, ¿no? Entonces, obviamente, la clave yo creo que fue unir esas distintas disciplinas en una sola, que todos tengan el mismo propósito y un foco concreto, ¿verdad? La que hizo que esto volara, ¿no? Yo me acuerdo que cuando diseñamos en Mural, el tema del flujo de trabajo y el tiempo que tardaban, eran como 15 días, el mejor caso, ¿no? Tardaban mucho más a veces, ¿no? Dependiendo del tipo de campaña, dependiendo del producto que iban a generar la campaña, qué tan compleja era la campaña, si era un banner, si era nada más un simple botón, reducir esos tiempos fue fenomenal. Yo creo que la clave ahí fue romper un poco esos hilos, eliminar un poco la grasa que había en esos procesos internos donde no había claridad en qué estaba cada quien y que trabajaran todos como un solo equipo, ¿no? Con un propósito y un foco claro, ¿no? No, creo que fue un poco esa la clave. César, tenemos 3 manos levantadas. Ahí, de primero tenemos a Bien, Gustavo, luego Fernando y luego Maripaz. vamos a hacerlo mano y los que están por el chat también para darle la oportunidad a todos a ver, ¿no? A ver, buenos días, hola, buenas noches. Tenían un Scrum Master por célula. Había un Scrum Master teníamos 3 Scrum Master para las 4 células. Es decir, hubo un Scrum Master que estaba duplicado. Y ojo, era complejo porque ese Scrum Master no tenía experiencia. Imagínate, si es difícil que un Scrum Master lleve un equipo nuevo, imagínate un Scrum Master que no tiene experiencia llevando 2 equipos nuevos, donde el tiempo que tienes que gastar al principio para llevar ese equipo a un poco de madurez y performance sea elevado. Bien, respondí esa pregunta, vamos con Gustavo, vamos uno y uno para hacer parcial ahí. Sí, gracias César. Bueno, en realidad tengo muchas, pero te tiro 2 cortitas y una un poco más larga. Si trabajaban como un flujo continuo o como un conjunto de proyectos, si los miembros estaban asignados al 100% a esos trabajos dentro del equipo ágil o eran asignaciones parciales, y finalmente, que es un poquito más compleja, si tenían un roadmap, una visión de más de mediano plazo o iban trabajando con lo que venía en el workstream sprint por Bien, sprint. bien. Mira, los roles, todos estaban al 100%, obviamente este Scrum Master no, y los transversales obviamente no estaban todos al 100%, porque ese equipo es de otros, no sé si se acuerdan que había otros rojos, ahí se atendían ciertas cosas, sobre todo del equipo de UX UI, atendían a otros flujos de valor, ¿verdad? En temas de UX, y el equipo de diseño también hacía ciertas cosas para eso, pero el core de los que estaban en el equipo, es decir, el Channel Owner, el Scrum Master, obviamente, el Content Platform y el Data Manager, eso eran 100%, ¿sí? Capaz el diseñador, no, el diseñador también, el de experiencia que estaba ahí, si no era 100%, el Process Lead no era 100%, eso es así. Con respecto a un roadmap, había un roadmap muy general de cosas que son, mira, el Día de la Madre, sí o sí hay campaña, el Día del Padre, sí o sí hay campaña, ese tipo de cosas, pero no estaban plasmados del todo claro, ¿no? Porque la Channel Owner es un tema, nunca tenían tiempo porque estaban con distintos clientes, ellos trabajan en distintas mesas. Imagínate, y aquí le digo, es un banco, ¿verdad? Ellos tienen que ir a la mesa donde está lo de crédito consumo. Y ahí todos, no, yo quiero esto, no, campaña para esto. Por eso digo, eran tomadores de pedidos. Van allá a lo de, no sé, tarjeta de crédito y, no, mira, queremos esto. Entonces, iban a distintas mesas y tenían que llevarse todo esto. Entonces, que era una de las cosas que se buscaba, es ser ellos más proactivos y analizar la data y capaz ellos proponer, mira, no, tú me dices, no, quiero una campaña porque X cosa, porque se me antojó, porque yo soy gerente. No, pero mira, la información, la data que me está dando, me dice que hay una probabilidad de generar una campaña en este sentido, ¿no? En este contexto o este día, etcétera, ¿no? Entonces ellos iban apuntando más ahí. De hecho, este equipo tenía muchos que eran campañas y paneles y muchos spy, ¿no? Muchos spy porque tenían que hacer mucha investigación sobre la data que tenían. Entonces, un poco eso. No sé si me quedó una de las preguntas adicionales ahí No, o... un poco creo que la contestaste. Si trabajaban por proyectos,
de mediano plazo o era un flujo continuo de Ah, no, campañas que es todo... continuo, o sea, es continuo, es continuo, es continuo, ¿sí? Vamos Muchas acá por gracias. a ver. Parece que sí. Ok. César, agregaría como aprendizaje colaborar con todos los involucrados, incluidas las áreas adyacentes, su propia forma de ser ágil, ceremonia, rol, etcétera, reforzando su convicción y compromiso con lo que salga adelante. Sí, efectivamente. Esta es una persona que me iba a acompañar hoy, pero no pudo estar. Pero sí, de hecho, la que trabajó en el piloto es María Asunción Layo. Bien. Voy con Fernando. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien. Te, te quería consultar, en realidad yo vengo también del palo de sistema fuerte y si bien escuché la parte de diferencias que las historias de usuario tanto no aplican, ¿cuáles son las diferencias más fuertes que viste en esto en esta experiencia también de venir de sistemas y pasarte a algo donde no hay programación, cero? ¿Cuáles son los desafíos más grandes que tuviste? Hola Fernando, gracias por preguntar. Por un momento no te reconocía, pero ya me acordé cuando vi la playera de Play for allá. Sí. ¿Cómo ¿Cómo andás? estás? Mira, es el de la historia, ¿verdad? Que no era historia de usuario, básicamente era otro contexto de lo que ellos estaban generando. Segundo, que no habían incrementos, es decir, básicamente casi que lo que entraba en Sprint salía y ponían en producción. Es decir, capaz no lo liberaban al cliente porque estaba listo y lo que quedaba era darle un botón, liberar campaña, ¿no? Eso era uno, ¿no? Porque uno va con la idea de que, bueno, vamos a generar una épica y esa épica capaz la desglosamos en historias cumplan el index, generemos las conversaciones para tener un entendimiento, etcétera. Eso no se da, era casi que historia, campaña que definía, la terminaba, ¿no? Y ellos estábamos usando sprint de 2 semanas. Entonces, eso fue otra cosa interesante ahí, ¿no? Otra cosa importante aquí, que era difícil hacer T-Chep, ¿no? Lo pudiese intentar, pero que sea multidisciplina era imposible. El data manager domina unas cosas demasiado técnicas de base de datos y el platform team, el platform manager es otra cosa, ¿no? Podías hacerlo, pero el contexto que tenía ellos no daba como para decir, pongámonos 1 hora para ver yo qué es lo que tú haces. Nosotros incentivamos un poco eso, pero era complejo, porque en un sprint entraban, no sé, pudiesen entrar 8 campañas y 2 paneles. Y los paneles a los data managers le quita mucho tiempo, ¿no? Porque es configurar, ver capacidades distintas al Databricks, a un data warehouse allá, el Teradata, no sé, y tenías que generar. Entonces, eso era otro tema como complicado, ¿no? No sé, ahí te diré 3 para no quedarme pegado, para darle oportunidad a los otros, ¿sí? Voy con el chat. ¿Cómo manejaron las dependencias de esos squads? Ejemplo, no, mira, no había muchas dependencias. Bueno, las dependencias eran básicamente con los equipos transversales, ¿no? Ahí una de las cosas que nosotros tratábamos de incentivar es proceso de refinamiento. Señores, si sabes que necesitas una capacidad que el diseñador no la tiene, ¿verdad? Y que tiene que derivar a ese equipo transversal, invita al líder de eso para que tenga contexto, se suba, sepa qué es lo que vamos a construir, vaya interiorizando qué es la pieza que necesita desarrollar, etcétera, y antes de que entre un sprint, que cumpla su DOR, ¿no? Si no cumple, no lo acepte hasta que esté resuelto. Pero dependencia entre los 4, básicamente no había, ¿no? Te diría que no hay. Era más con los equipos transversales. De igual forma, configuramos en Jira una manera que, de manera cruzada, levantaras esa dependencia, sobre todo hacia los equipos transversales, para que pudieran hacer gestión de ellos. Algo que no se terminó de formar era como hacer esa Scrum de Scrum, ¿no? Donde se reunieran con ellos para ver, bueno, mira, cómo va esta dependencia, este impedimento, etcétera, pero no se terminó de formalizar, ¿no? Eso, ¿sí? Ahí voy con Jorge. Hola, César. Tengo una duda acerca del tipo de equipos que se formaron. ¿Alguno de ellos incluía
comercialización más tradicional, es decir, donde haya vendedores más tradicionales en lugar de digitales. Me llama la atención cómo sería esto en No, ese no, tipo en donde hay no. comisiones por persona, cada quien tiene su cuenta. No, no, de ese tipo de perfil dentro de los equipos no había. Capaz el equipo que más así era, pudiese ser el de habilitación, pero eran temas más digitales, no sé. Ay, mira, tenemos 5.000 clientes que no tienen el PAS, ¿no? Entonces hay que habilitarlo. Entonces generaban algún proceso, igual creaban campañas o notificaban por SMS o por WhatsApp, etcétera, para que se pudiesen enrolar en eso. O no sé, no están de alta en inversiones y son clientes que capaz tienen potencial de agarrar un fondo mutuo o comprar acciones. Entonces se buscaba enrolar a esos clientes para que después el equipo de Crecer y Ahorrar, que era el que lo iba a explotar, tratar de explotar a ese cliente, ¿no? Es decir, que compre fondo mutuo, que compre acciones o que compre dólares o que agarre un seguro de auto, ¿entiendes? Entonces ellos habilitaban y esto explotaban, ¿sí? Pero un rol así muy directo como de venta, algo, no había dentro de estos squads. Solo esto que te estoy mencionando. Bien, Muy vuelvo interesante. aquí, vuelvo acá. Aquí mi partner sigue dando comentarios. Algo interesante para lograr optimizar el proceso fue levantar el flujo de trabajo punta a punta con todas las áreas para entender dónde estaban los desperdicios, los pasos de errores repetidos, las cantidades de validaciones y la toma de decisión más limpia. Ahí yo no sé, abre y comenta, porque tú tienes mucho que aportar también en eso. A ver, no sé si está por ahí o te fuiste. No, sí estoy, pero tengo problemas con internet, se me cae cada 5 minutos. Pero esa respuesta parece que fue una pregunta que hizo Gino, Gustavo, no me acuerdo, hace mucho rato atrás. Así que está como fuera de contexto, pero tenía que ver con cómo se había logrado optimizar, ¿cierto? El proceso para poder hacer este trabajo y es lo que está ahí. ¿Ah? No sé si ahora es necesario entrar en ese... Sí, esa parte ahí fue inicialmente Lean, ¿no? ¿Cómo eliminamos el desperdicio dentro de este proceso? Y internamente, imagínense que un banco, para cualquier cosa tienes que aprobar, tiene que pasar miles de vistos buenos. Eso era una de las cosas que también se buscaba limpiar dentro del proceso, ¿no? Si te pones a ver... ¿Cómo? Que eso fue lo más eh, como impactante, fue la cantidad, como decís tú, de vistos buenos que habían y la cantidad de repeticiones en las acciones. Había muchos roles que hacían lo mismo, habían espacios vacíos con que no había nadie que lo tomara como responsable, todos creían que el responsable era otro. Entonces, la verdad que el haber dibujado este flujo de trabajo punta a punta con otras áreas, ahí estaba involucrada áreas de marketing digital, áreas de, como por ahí preguntaban también de fiscalía y otras áreas más, que finalmente ayudaron a que se limpiara el proceso. Entonces, lo primero que se dibujó fue el nuevo proceso y de ahí se definieron los roles y el resto de la forma de trabajo, digamos. Bien, buenísimo. Gracias, Azu. Mira, aquí hay un comentario también que como pregunta, ¿cómo manejaron el relacionamiento de dependencias con áreas transversales como riesgo jurídica con el fin de que no frenen la velocidad del equipo? Esto es interesante la pregunta porque muchas de las campañas tienen algunos aspectos legales que tienen que ir minuciosamente bien detallados, ¿no? Al principio, cuando se hizo el lanzamiento un poco de esta transformación, los equipos que iban subiéndose a la ola, ¿no? Se hacía como un kickoff con todos los stakeholders clave, ¿verdad? Se le daba el contexto de por qué la transformación, de ello, el modelo de trabajo que iban a utilizar, que en ese momento obviamente era Scrum, y se le pedía obviamente que capaz se le iba a ir subiendo a ciertas instancias donde ellos tenían que participar para poder dar información y poder validar un poco el contenido de lo que iban a hacer, sobre todo en los refinamientos, ¿no? En los refinamientos ellos primero hacen como, no me acuerdo el nombre exacto que tenía, pero es como el primer bosquejo
donde detallan todo, ¿no? Si hay aspectos legales, bueno, es ir traspasando eso, que vayan haciendo los ajustes para que vayan todos con todas las líneas que tienen que ir, ¿no? Con abogados, etcétera. Con riesgo, no recuerdo tener tanta dependencia con riesgo, porque aquí riesgo crediticio era poco, ¿no? Son campañas de cosas que tú quieres explotar. No es que le estás diciendo, hazme haz una transferencia por tanta plata de esta cuenta a esta cuenta, no. Es, mira, toma un crédito consumo, pagan en 12 cuotas sin interés en este comercio, etcétera, ¿no? Entonces, era un poco distinto. Eso lo manejaban mucho los channel owners en esas mesas, ¿no? Tenían muchas mesas de trabajo con los distintos product managers que son los que llevan el producto. Acuérdense que ellos lo que hacen es explotar el canal con todos los productos que están dentro de ese canal. Bien. Por acá dicen, teniendo claro la especialidad requerida para los equipos, ¿cómo definieron la cantidad de personas iniciales como crecieron? No, mira, no se creció, se transformó la estructura que estaba a una estructura que era en silo, ¿verdad? A una estructura multidisciplinaria, con la misma cantidad de personas. No se buscó incrementarle, era con él, eso era lo que había y con eso se partió, ¿no? De hecho, me imagino, no sé, capaz Sus sabrá más, que en comité de directores, aumentar incrementales en el banco es algo, hay que matar papa y para que te aprueben un incremental, ¿no? Entonces, aquí no se aprobó incremental, ¿no? Fueron 100% conversión total, ¿bien? Renzo Gracia, buena pregunta. Comisiones destruirían la colaboración y sentido de pertenencia al equipo. Sí, totalmente. Y eso es algo que muchas veces evitamos con los OKR, ¿no? Los equipos tienen OKR y meta, no individual, por venta en tienda digital o canales. No me acuerdo exactamente los OKR que estaban, pero los OKR apuntaban, obviamente tenían mucho que ver con venta, ¿verdad? Pero se buscaba también un equilibrio, porque si te enfocabas mucho en la venta, perdías de vista otras cosas que son importantes para la estrategia de la organización que no podías descuidar. Entonces, los OKR estaban bastante equilibrados en ese sentido. Obviamente, la venta era una de ellas, pero la experiencia era fundamental, ¿no? Garantizar una buena experiencia de los clientes en esas campañas que estaban desplegando. ¿Qué más por acá? Campañas preaprobadas antes, sí que riesgo participar antes. Ahí está mencionando campañas preaprobadas antes, así que riesgo participar antes de partir. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, bueno, tengo una más, César, perdóname, Dale, no dale, te quiero dale, explotar, dale. pero Dispara, aprovecho los dispara, últimos 5 minutos. dispara. No, me llama la atención, yo he estado, digamos, dando por algo de capacitación a áreas comerciales, pero no me metí y me costó mucho el tratar de investigar a ver cómo poder dar algo que les sirviera. Y me preguntaba si en las review meeting pudiste ver un concepto de incremento para mostrar, o incluso un concepto de stakeholders que vinieran a esa review meeting, que pudieran ver algo done, ¿no? Algo terminado, o era más bueno, estamos trabajando en esto, un work in progress. No, está buena la pregunta porque inicialmente, obviamente, no, hay que implementar Scrum, como nos dice la guía, etcétera, o como lo tenemos en el playbook. Ellos no le veían sentido a la review, ¿no? Y de hecho, Ah, básicamente como que eso se eliminó, porque ya antes de desplegar la campaña, tú previsualizas cómo va a ser la campaña. Y de hecho, eso que lo que pasa es que no me acuerdo exactamente el nombre que tenía, eso que ellos detallan inicialmente, que lo detallaban en el refinamiento, ya cuando el diseñador lo construyó, antes de desplegar, ya todos vieron la campaña, ¿no? Y capaz le mandaron un print al product manager, etcétera. Entonces, a ellos lo que les interesa es, bueno, esta campaña, ¿cuántos leads se levantaron? ¿Cuántas personas hicieron clic o cuántas tomaron el crédito de consumo? ¿Entiendes? Entonces, la review en ese sentido bueno, Fernando, otra cosa que capaz no tenía tanto valor la review en el contexto de estos equipos, ¿no?
no hacía falta, básicamente. Y de Ni hecho, siquiera para ellos, contar lo que se había logrado, lo que se habían hecho. es que lo veían diariamente ellos, estaban, y fíjate, y aquí yo me voy a uno de los patrones que tenemos de Scrum que son súper potentes, equipos pequeños. De hecho, Jeff Sunderland en su guía de Scrum Scale hace referencia a un estudio de Harvard Business Review donde dice que el tamaño ideal de un equipo ágil son 6 personas. Entonces, si se dan cuenta, este equipo era muy chiquito, ¿no? Los canales de comunicación son más cortos, se toma decisión de una manera mucho más efectiva y bla, 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 bla. Entonces, ellos la campaña la están viendo constantemente, veían cómo que estaba quedando el landing, no sé. Entonces, básicamente las reviews las estaban haciendo en el día a día, ¿no? Entonces, no tenía sentido hacer una review de decían, es un desperdicio para nosotros llamar al Product Manager nada más para que lo veas cuando a ellos lo que les interesa es cuánto está vendiendo esa campaña. ¿Entiendes? Bien, Sí, señores. hay una última que me Vale. interesó de María Pía, si hacían retros. Perdón, de Sí, María Paz. sí, totalmente, sí. Y se daba mucho mejora continua. Fueron evolucionando constantemente. Yo creo que la retropetía sí es algo que como que no te la puedes saltar. Siempre hay oportunidad para seguir mejorando. Y obviamente vivimos el Tugma total, ¿no? Forming, hubo un momento de storming heavy. Por eso decía, esta líder que estaba dentro de esta gerencia tenía un mindset muy, muy potente y contenía bastante al equipo, ¿no? Hubo momentos de turbulencia, pero fueron saliendo de ahí, ¿no? Y fue muy, muy bueno, muy bueno. De hecho, el cierre, hicimos un cierre muy emotivo en esta gerencia. Yo realmente apagué cámara porque yo no me quería ir, me sentía muy a gusto con ellos, los quería mucho, me querían mucho, y estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. No, fue muy linda, esa experiencia fue muy, muy buena, muy buena. A mí me encantó. Yo creo que de las experiencias trabajando en estas cosas, creo que una de las mejores ha sido eso. ¿Sí? Chicos, estamos sobre tiempo, en Chile son casi las 12 de la noche. Le voy a mandar un link ahí, por favor, feedback de lo que fue esta sesión. Si me quieren seguir aunque ya no estoy posteando mucho porque estoy con hartas cosas, esa es mi cuenta en LinkedIn si me quieren buscar y seguir. Daily aplica, sí, claro. Daily todos los días tenían que hacer, sí o sí, ¿no? Porque tenían que sincronizarse entre ellos, algunas dependencias internas que se generaban entre ellos, las solventaban ahí. Estaban muy interconectados ellos, ¿no? Algo que sí no pude lograr es que usáramos Slack, que era como un canal mucho más directo, pero bueno, no todo se puede lograr en esta vida, señor.